Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa familiar para hablar de estos temas importantes de prevención, de recomendaciones, de salud y sobre todo tratando temas de actualidad, ¿no es cierto? Y hoy con un programa especial, diría yo, porque es algo que nos preocupa a todos. Ustedes vieron que en estos programas anteriores estuvimos hablando de enfermedades básicamente respiratorias, tratando de adelantarnos un poco a lo que es el pico de la bronquiolitis, de la neumonía, y la habíamos proyectado para la segunda quincena de junio y la primera de julio, a ese pico. Y bueno, estas últimas 2 semanas, especialmente esta que empezamos a transcurrir ahora, nos sorprende con algo que no diría que estaba terminado ni olvidado, pero que estaba un poco quieto, ¿no? Y que lamentablemente está haciendo estragos en nuestra sociedad, y que es la gripe A, ¿no es cierto? La gripe A es hoy todo un tema, superando ampliamente a los casos de bronquiolitis, a los casos de gripe estacional común, a los casos de neumonías, y con la gente prácticamente abarrotando los sanatorios, los centros de salud, de las guardias, con la escasez de recursos humanos que todos tenemos y que conocemos, y con gente muy preocupada, ¿no es cierto? Porque como que se adelantó y está ocasionando realmente una gran preocupación. Por eso la idea hoy es refrescar un poco lo de la gripe A, algo que pensábamos olvidado allá por el 2009, fue cuando tuvimos esa famosa epidemia, y que después se calmó, pero parece que volvió y volvió con todo, ¿no? Y hoy, como les decía, en este momento están prácticamente las guardias saturadas, entonces no estaría mal refrescar un poco los conceptos sobre la gripe A, ¿no es cierto?, para que tengamos claros. Vamos a hacer primeramente un pantallazo de lo que es la enfermedad, que la conocemos de memoria, pero que siempre aparece algo nuevo. Pero vamos a hablar mucho de las recomendaciones, ¿no es cierto?, de todo lo que significa la prevención, sobre todo, y cómo tratar de que no nos gane la gripe A. Como todos sabemos, la gripe A es una enfermedad respiratoria, ¿no es cierto?, aguda, y que es causada por variaciones, por mutaciones del virus de la influenza A o de la gripe común. Todo el mundo conoce lo que es una gripe común o influenza, pero acá aparecen variaciones. En su momento, allá por el 2009, el virus que provocaba la mayor infección era el que se conocía como H1N1, ¿no es cierto? O sea, la gripe H1N1. Hoy ese espectro se ha ampliado y prácticamente hay una variedad importante de virus, y hoy no es el H1N1 el que está provocando la mayor cantidad de gripe, ¿no es cierto? Y varía, ¿no es cierto?, desde cuadros estacionales, desde pequeñas rinitis, congestión, hasta provocar infecciones severas, como son las neumonías, como son las bronconeumonías. Incluso tenemos pacientes internados por gripe A y muchos que están haciendo reposo en su casa, ¿no? Gracias a Dios hay muchos pacientes que pueden tratarse en su casa, hay tratamiento, existe tratamiento, entonces está la posibilidad, ¿no es cierto?, de recurrir a ello. Bien, ¿cuáles son los virus habituales que producen la gripe A? El más conocido, el más antiguo, es el H1N1, también está el H1N2, esto simplemente para informarnos, y el que hoy está pegando fuerte, digamos, y el que prácticamente está provocando estos casos de una mayor incidencia de la enfermedad es el H3N2, ese es el virus que está provocando la enfermedad. Y también existe un H3N1. Independientemente de cuál sea el virus que uno tenga, cualquiera de estos virus está provocando la famosa gripe A. Al tratarse de variaciones, ¿no es cierto?, de un mismo virus que va cambiando estacionalmente, año a año, que va cambiando frecuentemente, periódicamente, las personas que han tenido gripe A, pero que ha sido por una de estas cepas del virus,
Obviamente que si se contagian con la otra cepa, no están inmunizados y por lo tanto van a contraer la enfermedad. Por ejemplo, una persona que tuvo gripe A en el 2009, 2010, 2011 por el H1N1, hoy si tiene un contagio por la cepa nueva, por el H3N2, va a volver a tener la enfermedad y quizás con una mayor incidencia, ¿no? Eso hay que saberlo bien. Bien, y siempre que hablamos de la incidencia de la enfermedad, hablamos sobre todo de cuáles son los grupos de mayor riesgo. Una cosa es lo que dice la teoría, ¿no es cierto? Nosotros acá vamos a hablar de esto, pero vamos a contar también lo que nos está pasando en la ciudad. Obviamente que los grupos de mayor riesgo son los niños, los adultos jóvenes, las embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas como EPOC, como diabetes, como hipertensión arterial, el asma. Ese es el grupo de riesgo. Lo que estamos viendo es que en estas 2 semanas que llevamos, o en esta semana y media que llevamos de gripe A, la mayor incidencia se está dando en niños, en edad primaria y en adolescentes en edad secundaria. Es donde se está viendo en ese grupo, ¿no es cierto? En los niños de primera escolaridad y en los que van al secundario. Se está viendo también en las embarazadas, en lo cual es una enfermedad de muchísimo riesgo, y se está viendo también en adultos sanos, adultos de 35, 40 años sanos. Por ahora no es tanta la comorbilidad en los grupos de riesgo, como serían las personas con diabetes, con EPOC, o en las personas de la tercera edad, o lo que sería el adulto mayor, ¿no? Bien, todos sabemos que una vez que el virus, que está en el aire, que está dando vuelta y que es muy frecuente, ¿no es cierto? Y más con estos cambios de clima. Fíjense, la semana pasada estábamos con 18, 16 grados, hoy estamos en este momento con 24 grados. Mañana vamos a amanecer con 20, creo, si no miré mal, y vamos a tener una semana calurosa hasta el fin de semana que va a haber lluvia. Entonces probablemente después vuelva al frío. Todo eso hace que los virus vayan sufriendo estas mutaciones, que nuestro cuerpo no pueda adaptarse a una temperatura ambiente adecuada y que estemos más expuestos a la enfermedad. Obviamente que vamos a hablar de todas las recomendaciones y las medidas que tenemos a mano para tratar de evitar la enfermedad. Una vez producido el contagio, comienza lo que se llama el periodo de incubación. Quiere decir que yo estuve en contacto hoy con una persona que tiene gripe A, lo sepa o no lo sepa, pero la tiene, y yo tengo más o menos de 2 a 7 días para empezar a presentar los síntomas. Quiere decir que me pude haber contagiado esta mañana, hoy estoy en el periodo de incubación, estoy incubando la gripe, todavía no tengo ningún síntoma, y dentro de 5 o 7 días me van a aparecer los primeros síntomas. ¿Cuál es la puerta? Por eso es que es tan riesgoso, porque yo puedo estar en contacto acá con un montón de personas que a lo mejor tienen gripe A, pero que todavía no tienen síntomas, pero ya están contagiando, ¿no es cierto? Al estar incubando ya están contagiando la enfermedad. Y la característica de este virus, vamos a llamarlo directamente de la gripe A para no entrar en tantas H y tantas N, es que puede entrar por varios lugares al cuerpo humano, al organismo. Lo habitual es que entre por la boca, por las vías respiratorias o que entre por los ojos. ¿Se acuerda que hablábamos de que al refregarse los ojos uno podía introducirse? ¿Por qué? Porque cuando una persona tose, cuando una persona estornuda, expulsa las gotitas, esas gotitas que quedan flotando en el aire y que no se ven, pero que pueden penetrar. Fíjense, si van a la cara de una persona, pueden ingresar por la boca, pueden ingresar por las fosas nasales o pueden ingresar por los ojos. Pueden quedar en nuestras manos, nosotros no nos lavamos las manos, con eso nos tocamos la boca, nos tocamos la nariz, nos refregamos los ojos porque nos pica, entonces es la manera en que el virus penetra a nuestro organismo. Entonces, al hablar o estornudar, al hablar en voz alta, al gritar, al estornudar, al toser, se expulsan los virus que quedan flotando en el aire
y ahí es la forma en que otra persona va a ser contagiada de inmediato. Pero tiene otra característica la gripe, ¿no es cierto?, la gripe A, y es que se pueden, al quedar el virus en las manos, ¿no es cierto?, y nosotros usamos muchísimo las manos, obviamente, el virus puede quedar y sobrevivir por varias horas en determinados elementos, por ejemplo, en los picaportes de las puertas, en las barandas, en los pasamanos de las escaleras, en los ascensores, en los cubiertos, ¿no es cierto?, en las bombillas, en los sorbetes, en las pajitas que se usan para tomar los jugos, en los chupetes de los bebés, en los teléfonos celulares. Se considera que los teléfonos celulares son una de las principales causas o vías de contagio, ¿no es cierto?, porque yo hablo por el celular y si yo estoy con la gripe A, las gotas que yo expulso al hablar, que en este momento las estoy expulsando, que no se ven porque son microscópicas, quedan en el celular, luego toco el teclado del celular, con eso le doy la mano a una persona, con eso abrazo a una persona, le doy un beso a una persona, entonces le estoy transmitiendo obviamente el virus de la gripe. Entonces la forma de contagio es de persona a persona o también a través de determinados objetos, ¿no? Bien. Del momento que el virus penetró en mi organismo, ya sea a través de los ojos, de la nariz o de la boca, yo ya estoy contagiado. Si tengo defensas contra ese virus, obviamente voy a tener síntomas mínimos o no voy a tener ningún síntoma y probablemente aborte la enfermedad y no me contagie. Quiere decir que mis defensas le ganaron a la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy infectado por un virus con el cual nunca tuve contacto, más allá de que pude haber tenido gripe A? Entonces, obviamente que si mis defensas no funcionan bien o si el virus es muy agresivo o estoy en un estado de inmunidad deficiente porque estoy cursando un tratamiento, porque estoy con otro cuadro, ¿no es cierto?, que quizás me baje un poco las defensas o simplemente porque no estoy tomando los recaudos necesarios, voy a empezar con lo que llamamos el cuadro clínico. El cuadro clínico por el cual hoy están inundadas las guardias, ¿no es cierto? Y hay que recalcar esto, porque si bien los síntomas de la gripe A son muy parecidos a lo de la influenza común, o sea, la gripe común, acá hay algo que caracteriza, es que de entrada los pacientes tienen fiebre alta. La fiebre siempre es superior a 38 a 39 grados. No como la gripe que comienza como un resfrío, después se va haciendo un poquito de temperatura, parece que uno tiene la piel calentita, tiene lo que se llama febrícula, y después recién comienza con la fiebre alta. Acá la fiebre alta es de entrada. Hay una tos frecuente e intensa, y llama mucho la atención, porque una vez que la escucha esa tos, uno no se olvida más. Es una tos intensa, seca, ronca, casi difónica, ¿no es cierto? Y como que sale de acá del pecho, ¿no? Hay mucho dolor de cabeza. La gente que padece gripe A dice que le duele mucho la cabeza, toda la cabeza en general. Hay mucho malestar, hay gran decaimiento, o sea, astenia, ganas de no hacer nada, digamos, ¿no? Esa sería la palabra. Comenzamos también con dolor de garganta, que puede manifestarse en forma espontánea, o lo más frecuente es que cuando yo quiera tragar la saliva, o cuando quiera tragar líquido, o cuando quiera tragar algún alimento, me empieza a doler la garganta. Y no es que tenga una angina o una faringitis, es uno de los síntomas de la gripe A, ¿no es cierto? La congestión nasal, el resfrío, esa agüita que sale por la nariz. También después ya empiezan los dolores musculares, los dolores articulares, y aparece una gran postración y una gran falta de ganas, muy parecida así como la que teníamos con el dengue, ¿no es cierto?, donde uno se siente muy injuriado, le duele todo el cuerpo. Si bien el dolor no es tan dramático como era con el dengue, sí suele ocurrir de que el dolor muscular, ¿no es cierto?, las mialgias son muy importantes y obviamente que causan mucho daño, que causan mucho dolor. Bien, entonces, si nosotros tenemos un niño, en este caso
o un adolescente, o cualquier grupo de riesgo y comenzamos con estos síntomas, y tenemos que pensar inmediatamente si estuvimos en contacto con alguien que tuvo gripe A, o con alguien que estuvo resfriado, que estuvo engripado, pero también es difícil a veces. ¿Por qué? Porque no siempre la persona con la que yo tuve contacto tenía síntomas en ese momento, pero resulta que me junté, hoy es martes, el domingo, estuvimos juntos, estuvimos tomando un mate, estuvimos charlando, y hoy me llama por teléfono y dice, mirá que me hice el hisopado y tengo gripe A. Y bueno, yo sé que ya seguramente me contagié. Ahora va a depender de la agresividad del germen o va a depender de mi inmunidad, o sea, de mis defensas, el que yo comience con ese cuadro clínico que les decía, mañana o pasado, con tos, con dolor de cabeza, con fiebre, y es lo que me lleva a la guardia, que me lleva al CAPS, que me lleva a mi médico de cabecera a consultar. ¿Cómo se hace el diagnóstico, ¿no es cierto?, de gripe A? Y el primer paso es revisar bien el cuadro clínico. El cuadro clínico es fundamental, ¿no es cierto? El cuadro clínico es cantado, así como les dije, ¿no es cierto? Recuerden la fiebre alta, un dolor de cabeza intenso, dolor en el pecho, malestar general, ganas de no comer nada, mucha sed, uno se deshidrata con facilidad, le duelen los huesos, le duelen las articulaciones, por eso se suele confundir con la gripe común, se suele confundir con el COVID, ¿no es cierto? Se suele confundir un poco al principio con el dengue. Entonces, digamos, si la clínica no es suficiente, podemos recurrir al laboratorio. Y en el laboratorio básicamente lo que nos da el diagnóstico es el hisopado, ¿no es cierto? El hisopado nasal, que es un estudio muy sencillo, que no hay que hacérselo a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque, digamos, es costoso, no todas las obras sociales lo reconocen, por más que se haga en lugares en donde es gratuito, alguien lo paga, o sea que no es que está siendo gratuito, alguien lo está pagando. Y no todas las personas tienen que hisoparse, ¿no es cierto? Porque a veces uno tiene fiebre, tiene dolor de garganta y concurre rápidamente y pide el hisopado. No, hay que saber que para hacerse el hisopado hay que esperar 48, 72 horas por lo menos, porque a veces el hisopado, si uno lo hace muy rápidamente, muy al comienzo de la enfermedad y con pocos síntomas, puede ser que el hisopado dé negativo y uno diga, bueno, fenómeno, no tengo gripe A. Pero resulta que en 2 días la voy a tener, me repito el hisopado, gasté el doble o generé un gasto doble y ahí sí me aparece el diagnóstico de gripe A, ¿no es cierto? A veces cuando hay mucho compromiso del estado general, hay mucha tos, mucho catarro o mucho dolor torácico, esa famosa puntada de costado, y a veces es necesaria hasta hacer una radiografía. Acá no hacen falta tomografías, no hace falta resonancias, acá hace falta un buen examen clínico, un buen interrogatorio, preguntar dónde estuvo la persona y de última, si es necesario, hacer un hisopado nasal, ¿no es cierto?, y eventualmente una radiografía. Con eso nosotros deberíamos tener la tranquilidad y la certeza de que prácticamente estamos en presencia de la gripe A. Recuerden, como vemos en pantalla, que pueden enviarnos sus mensajes, pueden enviarnos mensajes vía WhatsApp, ¿no es cierto? Pueden mandarnos imágenes, pueden mandarnos fotos, pueden mandarnos mensajes de audio al 3765 18 3000. Vamos a tratar de contestar las inquietudes que ustedes tengan, porque hay mucho para hablar de gripe A, ¿no es cierto? Bueno, llegamos al diagnóstico, tenemos gripe A y acá sí tenemos tratamiento, ¿no es cierto? La gripe común, la influenza común, ¿no es cierto?, habitualmente tiene un tratamiento sintomático, quiere decir que yo me tomo un paracetamol, me tomo un ibuprofeno, lo que no tengo que tomar es aspirina, porque sabemos que puede prolongar la enfermedad o puede provocar otras complicaciones, pero acá sí tengo tratamiento. El tratamiento obviamente que consiste en el reposo, el reposo prácticamente que uno se lo instala solo. ¿Por qué? Porque digamos que no
uno no tiene ganas de hacer nada, ¿no es cierto? Hay que hacer una buena hidratación, hay que manejar los antitérmicos, o sea, bajar la temperatura, incluso bañarse si hace falta, y acá entran en juego los antivirales. Acá sí tenemos un recurso que son los antivirales, que son provistos por Salud Pública, por el Ministerio de Salud Pública, por el hospital, y que es el famoso el oseltamivir, ¿no es cierto? Que uno lo toma, si es un adulto o un adolescente, se toma un comprimido a la mañana y uno a la noche durante 5 días, y los niños tienen la suerte de que se les pueden hacer preparados, infusiones para tomar, entonces la misma droga, o sea, el mismo antiviral, lo va a recibir de manera gratuita, va a poder tolerarlo perfectamente por boca. Entonces la gripe A tiene su tratamiento. Pero ¿qué pasa si llegamos al tratamiento de la gripe A? Es porque fallaron un montón de cosas, ¿no es cierto? Es porque falló la prevención, porque fallaron las recomendaciones, fallaron las vacunas, ¿no es cierto? Algo pasó que no nos vacunamos a tiempo o no lo hicimos en forma adecuada. Entonces podemos decir que esto tiene su correlato, ¿no? Hay vacunas y vamos a hablar también de eso. Bueno, estamos hablando de gripe A, hemos hablado de cuáles son los virus que la producen, cuál es el periodo de incubación, cuál es el virus que lo está provocando en este momento, que es el H3N2. Hemos hablado de cuáles son los síntomas, de cómo se hace el diagnóstico y cómo se hace el tratamiento. Obviamente que cuando llegamos a este extremo es porque fracasaron todas las otras medidas y tenemos que lamentablemente recurrir a instaurar un tratamiento que puede andar muy bien, pero también es bueno que lo sepan que cuando uno interna a una persona con gripe A es porque o surgió una complicación o porque no se realizó la medicación o el diagnóstico adecuadamente, entonces ya vamos corriendo con el tiempo por detrás. Así que esto les quería contar de la gripe A y quiero hacer hincapié en el próximo bloque, que vamos a hacerlo después de 3 o 4 minutos, para hablar de las medidas de prevención, de qué tenemos que hacer para no contagiarnos de gripe A y en caso de contagiarnos ver la manera de cómo podemos pasarla un poquito mejor. Así que no se vayan, pueden enviarnos sus mensajes, estamos en Canal 2 como siempre, recuerden 3765-183000 y gustosamente le vamos a responder los mensajes que ustedes tengan. Tema importante, hoy las guardias están con 2-3 horas de espera con suerte, y quiero que entiendan que 2 horas de espera en una guardia, en un hospital, en un centro de salud, es una cosa razonable, ¿no es cierto? Siempre y cuando se haga un triage, o sea, se evalúe primero cuáles de las personas que están en consulta están más afectadas para que puedan ser atendidas más rápidamente, y la gente que no está tan afectada tiene que entender eso, ¿no es cierto? Que hay gente que, por más que haya llegado 10 minutos más tarde a la consulta, a lo mejor está y necesita ser atendida antes que esa otra persona. 2 minutos y volvemos con recomendaciones y prevención para evitar el contagio por gripe A. Estamos de vuelta y estamos hablando de gripe A, un tema que está asolando y azotando prácticamente a toda la ciudad de Posadas, creo que también a toda la provincia. Así que creo que estas recomendaciones que vamos a charlar son las que se dan en todos lados y ustedes van a ver que las pantallas de televisión están inundadas de estas recomendaciones, pero es bueno recalcarlas y volver a tratarlas, ¿no es cierto? Como siempre decimos, el personal de salud es esencial en el tratamiento de la gripe y siempre debe estar al tanto y uno debe estar en contacto, ¿no es cierto?, con la persona. Entonces, la consulta con su médico personal, o si uno no puede tener acceso a su médico personal, por lo menos tratar de consultar a un servicio de salud o a una guardia,
es lo correcto y es lo adecuado. Cuando uno asume de que está con gripe A, ya sea porque fue diagnosticado y está en tratamiento con su médico, o está en ese periodo que hablábamos hoy desde que se contagió y ya empezó con los primeros síntomas, pero todavía no tiene el diagnóstico, entonces lo lógico sería que la persona permanezca en su domicilio. O sea, yo le diría que si recién comenzó con los síntomas, y no hay una, le diría, recién han pasado 24, 48 horas, por ahí lo más recomendable es no salir corriendo al médico, no salir corriendo a la guardia, tal vez esperar 24 horas más, tomar antifebriles, ¿no es cierto?, darse un baño, tomar mucho líquido y esperar, porque a veces es una gripe común y va a pasar. Entonces, permanecer en el domicilio es una buena medida, por varios motivos. Primero, porque me cuido, y en segundo lugar, porque también de esa manera no salgo a contagiar a todo el mundo. Fíjense, si yo no tengo una gripe A y me voy a una guardia donde hay 30, 40 personas esperando y 15 tienen gripe A, es probable que yo me vuelva a mi casa con una gripe A. Entonces, no está mal quedarme en mi casa y no concurrir de inmediato al médico. Lo que sí también debo saber es que no debo ir al trabajo, ¿cierto? Si estoy con moco, estoy con tos, con catarro, con fiebre, ¿y para qué, tengo justificativos para no ir a trabajar, ¿no es cierto? Porque si no, estoy poniendo en riesgo también a las otras personas, a mis compañeros de trabajo. Lo mismo que lo válido es para los chicos, no llevar de ninguna manera a un chico a una guardería, a un jardín de infante o a la escuela primaria, si es que está con síntomas de gripe, porque no sabemos si lo que tiene es una gripe A, y entonces está la posibilidad de que se puedan seguir contagiando, ¿no? O sea, estamos hablando de evitar el contagio innecesario, estamos hablando, de eso se trata, de no salir a diseminar el virus por todos lados, ¿no? No automedicarse. Cuando uno dice no automedicarse, sobre todo hablamos de las aspirinas, una cosa tan común y que parece tan inocua, ¿no es cierto? Y no, me tomo una aspirineta, una aspirina, no. Puede ser dramático el resultado después de tomarse una aspirina. No está mal tomarse un antifebril, como es un ibuprofeno, o tomarse un paracetamol, que sabemos que no va a agravar el cuadro y nos puede bajar sí la temperatura. Y acá vamos a recalcar, como siempre, como es un virus que está en el ambiente y que puede quedar en los utensilios, puede quedar en esta copa que yo tengo acá, puede quedar en un pasamanos, puede quedar en los botones del ascensor, puede quedar acá en el celular, ¿no es cierto?, en el teclado de un celular. Entonces yo ahí me quedo con el virus en la mano y lo empiezo a diseminar por todos lados. Entonces lo lógico sería que volvamos a recalcar el tema del lavado de manos, ¿no es cierto? El lavado de manos en forma frecuente, con agua y jabón, no con ningún jabón en especial. Agua y jabón, puede ser jabón común, jabón de tocador, pero lo que sí quiero decirles es que el tiempo del lavado es importante, son por lo menos 30 segundos. Cuenten 30 segundos lavándose las manos. El lavado de manos es siempre primero poniendo palma contra palma, después con este movimiento, después entre los dedos, después dorso sobre dorso, ¿no es cierto? Y también la punta, digamos, de los dedos, y lo último es la zona del pulgar y terminar también con la muñeca. O sea, esto nos lleva 30 segundos y eliminamos, yo diría, uno de los principales focos de contagios de manera de diseminar la enfermedad. Entonces, el lavado de manos es válido acá como para cualquier enfermedad infecciosa. También es importante mantener, como bien ven ahí, los ambientes limpios y ventilados. O sea, no sirve que nos encerremos en una pieza, por más que tengamos chucho y tengamos frío o que tengamos calor, hay que abrir una ventana, hay que dejar siempre un poco de ventilación, porque si no, así podemos no enviciar el aire, permitir que el virus también se vaya del ambiente, ¿no es cierto? Si no, queda atascado en nuestra propia casa. Bueno, y debemos volver, ¿no es cierto?, a tomar esas viejas costumbres de la época del COVID, de saludarnos sin darnos un beso, sin dar la mano, y
Y bueno, está el tema del puño, esas otras opciones, o saludar en forma agradable, elegante. Nadie se va a ofender porque uno nos acerque a darle un beso o a darle la mano, considerando el momento por el cual estamos pasando. Tenemos que aceptarlo porque es tan rápido, es tan fácil como se contagia esto que el hecho de darnos la mano y después yo me llevo la mano a la boca o a la nariz sin darme cuenta o a los ojos y me estoy contagiando o estoy contagiando a otras personas. Bueno, hay que tratar de que a pesar de que se sabe que uno no tiene mucho apetito, hay que tratar de comer algo, que sean cosas nutritivas y tomar 2 o 3 litros de líquido por día es algo que no está mal. Y algo que cuesta mucho, pero hay que tratar de hacer, hay gente que lo puede y otro que no, es tratar de descansar y de dormir bien. Son todas medidas que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a continuar hablando de prevención. Si no se tienen síntomas, esto es importante, presten atención, si uno no tuvo síntomas, como bien pueden leerlo ahí, si uno no tiene síntomas, pero estuvo en contacto con alguien enfermo de gripe A, tiene que estar atento a la aparición de los síntomas en los 10 días siguientes. Si yo estuve en contacto, como les decía, hace 2 días y una semana, yo tengo que estar atento porque me pueden aparecer los síntomas de gripe A porque me pude haber contagiado. Ahora, al toser, al estornudar, vamos a volver a la costumbre de cubrirnos la boca y la nariz, ya sea con el codo, ¿no es cierto?, el viejo estornudo del COVID, o también con pañuelos descartables, con pañuelos de papel. Tenemos que erradicar el pañuelo de género, el pañuelo de tela, porque el virus queda concentrado ahí. Entonces, estornudar, toser con la boca, mirar para otro lado, ¿no es cierto?, cubrirse con el codo de esta manera y tratar de no dirigir hacia la persona que tengo enfrente la mirada, porque si no, lo estoy exponiendo a que se contagie. Eso está plenamente vigente. Ese pañuelito que yo usé de papel descartable, no lo tengo que guardar, esperar que se seque y volver a usarlo nuevamente. No, lo tengo que desechar de inmediato. Lo tengo que desechar porque el virus queda y lo tengo que desechar en el lugar adecuado, por supuesto. Siguiendo con la prevención, ¿no es cierto? Tenemos el tema de, como les decía hoy, lavarse bien las manos, y voy a insistir que sea frecuentemente con agua, con jabón, y también, para hacerlo más rápido, se puede usar alcohol en gel. Entonces recuerden los pasos del lavado de manos porque es importante. Tiene varios pasos. Exponerse el jabón, ¿no es cierto?, o el agua acá en las manos, fregarse bien las palmas, después los dorsos de esta manera, vayan contando los segundos que vamos haciendo, después entre los dedos, después esto para sacarnos el virus de las uñas, ¿no es cierto?, y cerramos todo esto con esta limpieza de los pulgares e inclusive de las muñecas. Esto nos lleva 20, 30 segundos y fíjense que es importantísimo. Son mínimo 30 segundos con agua y jabón o con alcohol en gel, secarse con las toallas de papel y hacerlo varias veces al día. No es que me lavo las manos una vez o cuando toqué algo. Cada vez que me acuerdo me tengo que ir a lavar las manos porque esa es la mejor manera de ir haciendo prevención, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hago si estoy enfermo? ¿Qué hago si ya tengo el diagnóstico de gripe A? El médico me dijo que ya la tengo, ya me dio el tratamiento, ¿no es cierto? Y no puedo, por más que esté en tratamiento y por más que me siente mejor, yo sé que tengo un tratamiento mínimo de 5 días de medicación con el antiviral. Sea en jarabe, sea en pastillas, lo voy a tener que tomar 5 días. Y esos días yo tengo que quedarme en mi casa. Me quedo en mi casa, pero no solo en mi casa, me quedo en mi habitación, porque si mis otros familiares o las personas con las cuales convivo no han tenido la gripe A y no se han contagiado, puede ocurrir que zafen, ¿no es cierto?, que yo me quede enfermo en mi habitación y pueda evitar que mis familiares se enfermen. ¿Hago reposo hasta la alta médica? Sí, señor, hago reposo hasta la alta médica. ¿Me cubro con el codo cada vez que toso y estornudo? Obviamente. ¿Me lavo las manos frecuentemente? Por supuesto. Y no comparto alimentos, vasos, cubiertos y bombillas. Hagan de cuenta que estamos en la época del
de la pandemia, del COVID, obviamente que no necesitamos acá el encierro que tuvimos durante 2 años, pero sí tenemos que encerrarnos nosotros por lo menos 5 o 7 días para no andar diseminando el gripe y el virus, y esperemos que esta gripe pase pronto, ¿no es cierto? Bueno, y existe un elemento fundamental. Lo primero que les quiero decir es lo siguiente: si saben que tienen gripe A y no podemos exponer a los demás, entonces quedémonos en casa, no vayamos a trabajar, no vayamos al colegio hasta que estemos seguros que ya estamos liberados de la gripe A o que fue un falso diagnóstico y nunca tuve gripe A. Cuando tengo esa certeza puedo salir a hacer todas las cosas que me quedaron pendientes. ¿Cuánto pierdo? 5 días, 7 días, una semana, no es nada. Y vamos a hacer hincapié en un tema que es siempre polémico, ¿no es cierto?, pero que es necesario, y que son las vacunas, ¿no es cierto? Para la gripe A existen vacunas. Entonces, hoy existen dos tipos de vacuna, una que se llama trivalente, que tiene, ¿se acuerdan que yo les nombré la famosa HN, HN1, N2, N3? Bueno, hay 4 virus. Hay una vacuna que se llama triple, ¿no es cierto?, que protege contra 3 virus de la gripe A, y después está la tetravalente, que protege contra los 4. Obviamente que hay diferencias, algunas las provee, algunas se pueden comprar en la farmacia porque algunas obras sociales las proveen, pero Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública tiene las vacunas, son gratuitas y simplemente necesitan pasar por el centro de vacunación y aplicárselo. ¿Quiénes tienen que aplicarse las vacunas? Y esto es importante. Niños de 6 meses a 2 años, o sea, los que tienen de 6 meses a 24 meses tienen que vacunarse porque es una población de altísimo riesgo. Son 2 dosis separadas por un intervalo de 1 mes. Después están los otros niños, los de 2 años a 8 años, que estos chicos, si fueron vacunados allá en esa epidemia que tuvimos, si fueron vacunados entre el 2010 y el 2015, deben recibir una dosis única, ¿no es cierto? Una sola dosis. Ahora, si no fueron vacunados, por favor, hagamos el esquema original, tienen que ser 2 dosis. Entonces, si tuvieron una dosis, pueden ponerse una más. Si nunca fueron vacunados, vacúnense ahora, que estamos en el momento adecuado, ¿no? Después tenemos las personas de 9 a 64 años. Solamente si presentan algún factor de riesgo y una dosis, ¿no? Personas que son obesas, que tienen EPOC, que tienen hipertensión arterial, que tienen alguna enfermedad pulmonar crónica, y siempre preguntando antes a su médico, ¿no es cierto?, cosa de no digamos, competir con otras vacunas, de no ponerse dosis de más ni de menos. Su médico lo va a poder asesorar tranquilamente. También los mayores de 65 años, y sí, pueden ponerse una dosis. Es suficiente. Y en las embarazadas hacemos un capítulo especial, porque nos pasó en la pandemia y también nos pasó por el 2015 que la gripe A en la embarazada es gravísima. Puede provocar un desenlace que no queremos tanto en la embarazada como en el bebé por nacer o en el bebé que recién nació. Entonces, la embarazada se puede vacunar en cualquier momento del embarazo y necesita una dosis. Las puérperas, ¿quiénes son las puérperas? Las puérperas son las personas que ya tuvieron su bebé, ¿no es cierto? Entonces, ahí comienza lo que se llama el puerperio. Y hasta los 6 meses, después de haber tenido su bebé, pueden ponerse una dosis de la vacuna antigripal. ¿Por qué? Porque no solamente se están protegiendo ellas mismas, si no se pusieron antes, sino que están protegiendo a ese bebé hasta que cumpla 6 meses en que recién va a poder vacunarse. Entonces está perfectamente claro por qué las mamás que ya dieron a luz pueden vacunarse hasta los 6 meses y ahí ya se puede vacunar también el bebé. Y obviamente, algo que es redundante, el personal de salud, que es esencial, ¿no es cierto? Y que es lógico que si yo voy a atender a las personas que tienen gripe A
o que potencialmente pueden llegar a tener gripe A, tengo que estar vacunado, no solo contra la gripe A, tengo que estar vacunado contra el neumococo, tengo que estar vacunado contra el COVID, contra todas las vacunas que nos hacen obligatorias a todos los que somos personal de salud. Y para finalizar un poco con esto y dar tiempo, digamos, a las preguntas antes que se nos vaya el resto del programa, esto simplemente es para terminar y para recordar que estas cositas que le muestro acá son importantísimas. Si una persona está con gripe A y necesita salir a comprar un medicamento o necesita porque está solo ir a la panadería, al almacén, o debe concurrir a una guardia para hacer la consulta, y póngase el barbijo, ¿no es cierto? Póngase el barbijo porque ayuda a que los gérmenes no se expelan, no salten cuando uno tose, estornuda o habla. Hablamos también del alcohol en gel, hablamos también de cómo higienizar los pasamanos, de cómo higienizar los ascensores, de cómo higienizar los picaportes de todas las puertas, el uso del pañuelo de papel, ¿no es cierto?, el lavado de manos, como hablamos recién, mantener el distanciamiento, ¿no es cierto?, mantener el distanciamiento porque la gotita esta vuela y queda flotando en el ambiente. Entonces yo no le puedo estar hablando a los gritos a una persona ahí boca a boca, enfrente, cara a cara, no puedo estar tosiéndole en la cara porque seguramente lo voy a terminar contagiando, ¿no es cierto?, y le voy a generar un problema no menor que es la gripe A. Y por último, esa pequeña casita que ustedes veían en el dibujo está diciendo, muchachos, quedémonos en casa. Quedémonos en casa si tenemos gripe A, que nos atiendan, que nos ayuden, alguna persona será solidaria de la familia, algún vecino, algún pariente, nos acercará los alimentos, los elementos que necesitamos, los medicamentos, nos llevará al hospital, a la guardia, a donde sea, si es que es necesario. Bueno, estas recomendaciones yo le quería dar sobre la gripe A. ¿Por qué? Porque hoy están saturados los hospitales de las guardias de los hospitales, las guardias de los sanatorios. Ya estuve viendo que había preguntas de que sí, que no hay guardias en todos lados, y es cierto, no hay guardia en todos lados, ¿no es cierto? El único lugar donde uno tiene guardia las 24 horas es en el hospital público, en el hospital de pediatría y en el hospital de agudos, ¿no es cierto? Los sanatorios están limitados en las guardias. Recién me preguntaban del Borati, yo trabajo en el Borati, y sí, es cierto, hay días que 2 días a la semana tenemos guardia hasta las 19, 20 horas. Lamentablemente, en pediatría les estoy hablando, en adultos tenemos guardia las 24 horas, pero en pediatría hay 2 días a la semana en que no se pueden completar las guardias, o sea que desde las 7 u 8 de la noche hasta el día siguiente no hay guardias. No es porque no queremos, no es porque no podamos, es porque no existen suficientes médicos, suficientes personas para cubrir todas las guardias. Recuerden que tanto los hospitales como los sanatorios tienen guardias de adultos, de clínica médica, de cirugía, de ginecología, de obstetricia, de pediatría, y pediatría es un recurso humano que falta, ¿no es cierto?, que no abunda. Entonces cuesta muchísimo cubrir las guardias de pediatría. No es que haya, no se trata de que uno no quiera ponerlas. Nosotros hacemos todo lo posible para que haya guardia a las 24 horas y para guiarse, ¿no es cierto?, les voy a facilitar un dato. Le digo lo que conozco, ¿no es cierto?, porque es el Sanatorio Borati. El Sanatorio Borati tiene un Instagram que cuando uno abre el Instagram del Sanatorio Borati le dice el horario de la guardia pediátrica. Si dice de 0 a 0, bueno, quiere decir que hay guardia a las 24 horas. Si dice de 0 horas a 20 horas, quiere decir que vamos a tener guardia pediátrica todo el día hasta las 8 de la noche, y desde las 8 de la noche no va a haber. Entonces, consulten siempre ese Instagram, que es muy sencillo hoy acceder, porque uno simplemente lo pone en la pantalla y aparece, lo primero que aparece es el horario de la guardia pediátrica, que es el punto flaco prácticamente de todas las instituciones de salud, especialmente las privadas, ¿no es cierto? Yo creo que
son escasísimos los lugares donde existen guardias pediátricas, bueno, pero la buena voluntad y lo que está, y el hospital siempre está también, y en el hospital, en el sanatorio, van a encontrar la solución a los problemas si concurren en los horarios adecuados. Créanme que no es un problema de falta de voluntad, sino que no se consiguen las personas para cubrir. Y eso ustedes lo habrán notado, habrán leído las noticias de que las residencias no se cubren. Quiere decir que hay gente que prefiere hacer otras especialidades, entonces faltan pediatras, faltan clínicos, faltan cirujanos, faltan obstetras, y abundan muchas otras especialidades como anestesia, cirugía plástica, cardiología, que son más interesantes para muchos colegas, ¿no es cierto? Bueno, aclarado esto, porque seguramente va a salir el tema de las guardias, vamos a pedirle a la producción si tenemos preguntas de nuestros oyentes, de nuestros televidentes que siempre aparecen. Bueno, buenas noches, excelente tema como siempre, lo miramos desde Itaimbé Miní, saludos. Bueno, yo sé quién es esa persona porque creo que en los 14 años siempre me escribe y siempre me escribe así, ¿no es cierto? Desde Itaimbé Miní, saludos, yo siempre digo, no es Itaimbé, digo casi Corrientes, pero bueno, es un saludo y un abrazo grande. Buenas noches, doctor, lo veo desde hace 12 años. Mi hija creció con sus consejos. Mi pregunta es, quisiera saber a qué se debe que tengo algunas varices en la panza, si se lo puede denominar varices, son como venitas azules, desde ya muchas gracias y gracias por sus consejos. Bueno, también me pregunta si atiendo por Obra Social, IPS, buenas noches, soy Esther de Miguel Lanús. Bueno, Esther, varias cosas. Primero, agradecerle por estos 12 años de perseverancia, de consecuencia, de estar ahí al lado haciendo fuerza por la salud de nuestros niños. En segundo lugar, lo de las varices en la panza probablemente no sean varices. Probablemente si usted tiene la piel muy blanca, tipo pálida, muy traslúcida, son pequeñas venas que se dilatan y cuando las personas tienen la piel muy blanca, no es mi caso precisamente, no estaría haciendo, se ven, ¿no es cierto? A veces las venas se dilatan un poquito más, entonces eso hace que se vean como zonas azules, como líneas, no es para preocuparse en ningún momento. Con respecto a su consulta, bueno, yo hace 5 años prácticamente que dejé de hacer consultorio, lo hice durante 40 años, y me dedico prácticamente a todo lo que es la parte administrativa y a darle estos consejos frutos de 40 años de trabajo y de experiencia. Algunos por ahí ya quedaron obsoletos, ¿no es cierto?, pero yo creo que igual le van a servir, y siempre tratando de ayudar en todo lo que pueda. Consultorio ya no hago más por una cuestión de que prefiero dedicarle el tiempo a lo que aprendí durante la profesión, a transmitirlo a otros colegas más jóvenes y a administrar, ¿no es cierto?, parte del sanatorio en lo que es la parte médica, que también me gusta y para lo cual también me preparé y me formé, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ante esa presencia de fiebre... buenas noches, doctor. ¿Cómo hacer si acá en Posadas? Claro, después de las 19 no hay guardia excepto el hospital. Y en la realidad es que el hospital está abarrotado de todo. Nos gustaría que podamos contar con el Borati. Bueno, lo que les decía, nosotros tenemos de los 7 días de la semana, de los 7 días, guardia pediátrica. Hablando de guardia pediátrica, hay 2 días de la semana que desde las 19 horas hasta las 7 de la mañana al día siguiente no tenemos guardia y es un problema recurrente y no logramos cubrir. Todos los otros días tenemos guardia a las 24 horas. Y sí, es cierto, el hospital tiene las 24 horas y hay que recurrir al hospital, ¿no es cierto?, salvo que no sea un problema urgente. Si es algo urgente, bueno, uno puede esperar, pero cuando es urgente hay que ir al médico, hay que ir y sacarse el problema de encima. Ahora, si recién empezó, si hace 1 hora que está con fiebre, usted sabe cómo bajarle la fiebre, no tiene sentido que vaya a un lugar donde hay 200 personas esperando y mientras está esperando pueda contagiarse de otra enfermedad o de gripe A, cuando puede bajarle la fiebre, darle un bañito, darle mucho líquido y esperar hasta el día siguiente y consultar con su pediatra de cabecera o consultar a la guardia cuando ya esté el pediatra. Bien. Buenas noches. No, ante esa presencia de fiebre alta, ¿se puede dar ibuprofeno? Sí, por supuesto que sí. Ibuprofeno o paracetamol sería lo ideal, ¿no es cierto?
y si no, bajar la temperatura con método físico. Ustedes recuerdan, de esto lo hablamos siempre, si es un bebé o un chico, ponerlo en una bañerita o ponerlo bajo la ducha, primero con agua tibia, ir enfriando de a poquito hasta estar bañándolo con agua natural y dejarlo en el agua 20, 30 minutos hasta que el bebé o hasta que el chico empiece a tener como escalofríos, como temblores. Eso no quiere decir que tiene frío. Lo que está diciendo es que el cuerpo está perdiendo temperatura. Y cuando está perdiendo temperatura, el cuerpo empieza a temblar. Entonces, si uno lo puso en el agua con 39 grados y lo sacamos cuando recién empieza a temblar, lo vamos a sacar con 38. Entonces hay que dejarlo 20 minutos ahí en el agua hasta que baje a 36, después sacarlo, secarlo bien y no envolverlo con una frazada porque en 15 minutos va a tener 39 grados de nuevo. Entonces, vamos a usar el ibuprofeno, como decía en la pregunta, vamos a usar métodos físicos y después dice, tengo entendido que hay que acudir dentro de los primeros 2 días para que receten el oseltamivir. Bueno, yo decía que cuando recién empieza la enfermedad no concurran de inmediato porque ni le van a hisopar, le van a decir que vuelva a los 2 o 3 días porque recién empieza y puede ser que a los 3 días ya no tenga más nada. Ahora, el oseltamivir se receta cuando uno tiene la certeza de lo que tiene es gripe A, lo cual implica hacer un hisopado, ¿no es cierto?, que en 1 hora, 1 hora y media está el resultado, y si da positivo para gripe A, ahí nomás el médico le va a llenar una ficha y le va a dar una receta con el nombre del medicamento. Con eso usted se va a ir a la farmacia del hospital, que está abierta las 24 horas, y también lo puede retirar al medicamento los fines de semana, a la noche y los feriados en el Ministerio de Salud Pública en Junín y Tucumán, donde tiene que concurrir con la ficha del médico, con el pedido del médico, ¿no es cierto?, y con el resultado del hisopado. No vaya por su cuenta a pedir el oseltamivir porque sin la orden médica no se lo van a dar. Es gratuito, pero amerita esos requisitos. O si no, estaríamos tomando todos oseltamivir y no todos tenemos gripe A. Por ahí es una gripe común y se cura con ibuprofeno, reposo, dieta liviana y mucho líquido. Bien. Hola, buenas noches, Doc. Manolo, ¿qué debo hacer si tengo un integrante de la familia con gripe A? ¿Debemos aislarnos ya que es contagioso? Gracias, Mari. Mari, excelente la pregunta, excelente. Obviamente que sí. Si un integrante de la familia ya está comprobado que tiene gripe A, tiene que aislarse. Tiene que irse a una habitación, tiene que encerrarse ahí, estar solito. Si hay otra persona con gripe A, se puede aislar juntos, pero los que no tienen gripe A tienen que estar en otro lado. Entonces hay que llevarle la comida, hay que llevarle los líquidos, hay que poner un televisor, hay que ponerle música, hay que llevarle las tareas. Pero ¿qué pasa? Si yo salgo, primero contagio al resto de la familia. Segundo, llevo el virus a la escuela si estoy estudiando, a la facultad si estoy estudiando o al trabajo si estoy trabajando. Entonces el aislamiento hasta que empiece a hacer efecto la medicación es importantísimo. Es importantísima y acá valen las mismas recomendaciones que hacíamos como el COVID, simplemente que no tenemos ese encierro brutal que tuvimos. Acá la cosa es bastante más tranquila. Pero no deja de ser peligroso el tener gripe A porque baja muchísimo las defensas y son muchos los pacientes que después de una gripe A terminan teniendo una neumonía o una bronconeumonía y requieren una internación. Vemos si tenemos más preguntas. Hola, don Manolo, una pregunta. ¿Agua fría o caliente es mejor para bañarme con gripe? Soy Juan de Oberá. Gracias por sus consejos. Dios los bendiga. Bueno, me tragué un audio que ahora lo voy a hacer escuchar. Vamos a ver el audio primero. Hola, muy buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Le habla Mario de acá de la ciudad del Dorado. Qué importante que es seguir el programa, ¿no? Y qué importante que es entender lo que usted está explicando. Yo le quiero comentar, soy padre de familia, ¿no? Tengo nieto también y justamente nosotros ayer
todo mi entorno familiar hemos amanecido totalmente desvanecidos con el tema de fiebre altísima, dolores de cuerpo, dolores de hueso, dolores de cabeza tremendo, ¿sí? Y anoche no aguantamos más y tuvimos la posibilidad y fuimos al hospital Samil a emergencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cada uno de mi entorno familiar salieron diagnosticados en distintas formas, ¿se entiende? Yo, por ejemplo, tenía un cuadro de tos leve, dolor de hueso tremendo, de cuerpo tremendo, dolor de cabeza impresionante, y a mí me dijeron que era dengue. Yo todavía no he padecido el dengue. Bueno, me dijeron que era dengue, me dieron un inyectable y me dijeron que me trate con paracetamol, todo bien. Y a mi esposa le dijeron otra cosa, que era un virus y nada más. También le dieron un inyectable y le recetaron dos remedios. A mi hijo también de 22 años, él estaba con vómito, le dieron suero, no le recetaron nada. A mi otro hijo mayor de 26 años también le pusieron un inyectable, tampoco le dieron un diagnóstico específico. Y mi hijo de 9 años, sí, a él sí me dieron un diagnóstico que era bronquitis, ¿sí? Y le dieron una receta de un antibiótico que es amoxicilina y ibuprofeno. Pero es tal cual como usted está comentando, los síntomas que hemos padecido y lo que usted comentó, pero es raro lo diagnóstico de cada uno, ¿se entiende? Y lo más lindo de todo que me llamó la atención es que mi nieta de 6 años vino a casa el día viernes y ella estaba congestionada. Y el día sábado a la mañana se complicó su situación, ya estaba con una más tos, con fiebre, con dolor, y yo creo que no la culpo a ella ni mucho menos, ¿no? Pero como usted está contando, tal cual esta semana, este fin de semana lo vivimos nosotros, ¿se entiende? Pero lo que me extraña es el diagnóstico de cada uno que nosotros hemos recibido. Así que cualquier... Bueno, muy interesante todo lo que nos cuenta el señor del Dorado. Primero, gracias por comunicarse. Miren, acá si uno con el diario del lunes, en este caso el diario del martes, uno puede interpretar un poquito, ¿no es cierto? Ahora, es como usted dice, no le echemos la culpa a la nietita, pero es muy probable, epidemiológicamente hablando, es muy probable que ella, el viernes cuando fue a su casa o cuando ustedes estuvieron con ella, ya estaba con gripe A. Es muy probable. Ahí se contagiaron uno por uno todos ustedes. Si ustedes están todos juntos y tienen todos síntomas similares, fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dolor de huesos, y es muy probable que todos tengan, si estuvieron juntos, es muy probable que tengan la misma enfermedad, ¿no es cierto?, la misma patología. Entonces, acá lo que cambia sería el tratamiento. Entonces, bueno, si es dengue, se va a curar. Al que le dijeron que es dengue, tome ibuprofeno, tome paracetamol, va a terminar curándose porque no hay otro tratamiento para el dengue. El que le dijeron que tenía bronquitis, y bueno, el antibiótico mal no le va a hacer, pero si es una gripe A, digamos que tampoco le va a ayudar mucho. Es muy probable, pero esto, ojo, esto es una opinión, es muy probable que hayan largado el viernes al contagiarse, es muy probable que hayan sido cuadros de gripe A, a lo mejor podría haberse hisopado no a toda la familia, a una persona, y si esa persona daba positivo para gripe A, uno dice, bueno, si el jefe de la familia tiene un hisopado para gripe A y todo lo que están alrededor tienen el mismo síntoma, y yo le doy tratamiento a todos ellos. Lo único que cambiaría es decir, bueno, van a tomar el antiviral, el Tamivir o el Tamiflu, ¿no es cierto? Van a tomar todos los 5 días, pero es así, tal cual como usted lo cuenta, ¿no es cierto? Son el dengue, el COVID, la gripe A, la gripe común, se comportan de manera muy similar. Cambian los tratamientos, acá no sirven los antibióticos, acá solamente sirven los antivirales, y a veces es difícil hacer el diagnóstico cuando hay mucha gente, ¿no es cierto?, en una guardia, pero sentido común y nobleza obliga, si están todos con el mismo cuadro
y es probable que todos estén con la misma enfermedad, ¿no es cierto? Faltaría ver si es una gripe común o si es una gripe A. Eso lo van a saber si se hisopa uno, no hace falta gastar 6 hisopados, guardemos para los demás. Si uno se hisopa y le da positivo, es probable que haya que darle tratamiento a todos. Gracias por contactarse, ¿sí? Bueno, una pregunta, ¿agua fría o caliente para bañarme con gripe? Soy Juan de Oberá. Gracias por su consejo, Dios lo bendiga. Bueno, muchas gracias, Juan. El tema es así, si está sin fiebre, báñese con agua templadita, apenas tibiecita nomás, no hay problema. Ahora, si está con fiebre, yo le diría, comience a bañarse con agua tibia y después vaya enfriándola, porque eso le va a bajar la fiebre y le va a sentar mejor que un baño caliente. Una persona que tiene el cuerpo caliente, que tiene fiebre, si se baña con agua caliente, va a aumentar su temperatura. Comience con agua tibia, vaya enfriando de a poco, termine bañándose con agua natural, mañana va a ser calor otra vez, 24, 25, 26 grados probablemente, uno puede bañarse con agua natural y no se abrigue demasiado, se seca bien, se pone una remera y se acuesta, pero el agua fría de golpe tampoco es buena, sino que hay que ir de a poquito pasando del agua tibia, nunca agua caliente, del agua tibia al agua fresca, diría yo. Eso sería lo ideal. Bien, no sé si nos quedó alguna preguntita. Bien, a ver. No la puedo entender, pregunto, está bien que se tome para... Algo falló ahí en el texto, ¿no es cierto? No la estoy entendiendo la pregunta. Está bien que se tome... Bueno, buenas noches. La gripe A puede afectar un poquito si me bajan... A ver, voy a buscarlo por acá. Buenas noches. ¿La gripe A puede afectar la garganta y dejar afónico al paciente? Sí, totalmente. La gripe A hace una faringitis, que es la inflamación de la garganta, y produce lo que se llama odinofagia, o sea que es dolor al tragar la saliva, al tragar los alimentos, al tragar el agua, y obviamente que también al toser una persona puede quedar afónica, que es cuando se pierde totalmente la voz, o puede quedar disfónica, que es cuando se tiene esa voz ronca que no sale. Así que la gripe A sí, le puede dejar afónica sin ningún problema. Hola Doc, lo estamos viendo, le quería consultar tema gripe A. Mi hijo de 9 años está hace 5 días con fiebre muy alta, 39-40, síntomas de gripe fuerte. Quería saber si así es la gripe A. Ya le llevé a la guardia, a su pediatra, nadie me dio nada distinto. Muchas gracias. Bueno, esa fiebre persistente de 39-40 grados es llamativo. Es muy probable que se trate de una gripe A o también puede tratarse de otra infección, ¿no es cierto? Yo creo que hay que estudiarlo, que hay que hacerlo. Ahí sí se justifica hacerle un hisopado, ¿no es cierto? Porque si tiene gripe A, con el oseltamivir se va a curar. Y si tiene una infección, va a necesitar un antibiótico. Pero fiebre de 5 días, 39-40 grados, hay que hacerle caso a la mamá, hay que hacerle caso a la abuela. Ellas saben, si un chico está con fiebre 5 días, algo no está funcionando bien, seguramente. Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo está? Quería hacerle una pregunta. Mi marido tiene 29 años y tiene muchos dolores en los huesos y en los músculos. ¿Qué puede ser? Hace muchos años que tiene ese problema. Bueno, ahí ya habría que buscar un poquito más. Soy Fátima y lo miro desde Oberá. Gracias, Fátima. Con 29 años es muy joven para tener dolores de tipo reumático, problemas de la edad o lo que sea. Yo creo que su marido debería concurrir a hacerse unos estudios básicos primero. Esto puede ser desde esfuerzos que realice, desde esfuerzos hechos en forma inadecuada, esfuerzos mal hechos, hasta puede ser una enfermedad, digamos, de las que llamamos de tipo degenerativas o enfermedades autoinmunes también. Entonces, no asustarse, pero consultar, porque con 29 años tener dolores musculares y dolores de huesos no es normal, bajo ningún concepto. Entonces, hay que hacer algunos estudios, probablemente haya que ir a un reumatólogo. Primero vayamos al clínico y si el clínico considera al reumatólogo pueden ser
una bolsa de enfermedades que pueden estar dando vuelta y que tienen todas tratamiento. Por supuesto que sí. Bien, no sé si nos quedó alguna o estamos terminando. Bueno, creo que estamos todos. Bien. Bueno, como verán, espero que les haya servido, espero que estas pequeñas recomendaciones les sean de utilidad. Cuídense, hay mucha gripe A dando vuelta, como dicen por ahí, y el tema es sencillo. El que está vacunado está bastante protegido, pero no quiere decir que esté totalmente inmune. El que no está vacunado está un poquito más expuesto. El que tiene síntomas es probable que tenga que consultar llegado el momento, 48 o 72 horas. El que tiene síntomas leves no vaya a la guardia todavía, espere a tener más síntomas porque no va a ganar nada. Si lleva 4 o 5 días de fiebre y hay que hacer un hisopado porque el tratamiento es específico, es un antiviral. Y el que está enfermo, que ya tiene el diagnóstico de gripe A, se queda, no va a la escuela, no va a la guardería, no va al colegio, no hace fiestas familiares, no se reúne con nadie y se queda aislado en su casa, que alguien se va a ocupar de atenderlo, así como lo atendemos nosotros todos los martes por Canal 2 a las 9:15 de la noche puntualmente. Muchas gracias por estar siempre, muchas gracias por los mensajes de toda la provincia. Dios mediante, nos veremos la semana que viene con un tema de interés general por la salud, por el bienestar, por la prevención, para no tener que hablar tanto de enfermedades y hablar más de salud, aquí en los Consejos de Manolo, por Canal 2, el canal de todos. Que tengan una buena semana y nos vemos prontito.